Fue galardonado en 2015 y en 2016. Bienvenido de nuevo, doctor. Vamos a hablar sobre las controversias en la gestión del cordón umbilical. Walk back there too, like Dr. Jane, or is it okay if I stay up here? I'm not as dynamic of a speaker as Dr. Jane, so just bear with me. No soy tan dinámico como el doctor Jane, entonces eh, esta es mi área favorita para hablar. Voy a tratar de no ya repetir un tema, pero la sujeción del cordón suena bastante sencillo y directo, pero hay muchos temas sobre la fisiología transicional y cómo estos bebés llegan a punto óptimo. Aquí ya se ha hablado de las investigaciones que se han realizado y quiero tener una diapositiva para hablar de la importancia de esa sujeción retardada o DCC, Delayed Cord Clamping, en los bebés. Eh, ya hemos hablado también sobre el cuidado canguro. Entonces, cada bebé se puede tener el beneficio de ese sangre adicional de la placenta. Se puede mejorar para los bebés a medio término. Lo más importante no solo es sangre, son células madre, son inmunoglobulinas, son muchas cosas que hemos hablado ya esta mañana y es la forma natural de que los bebés lleguen a un buen nacimiento. No es el punto de mi charla de hoy. Mi punto de hoy es hablar de áreas donde tenemos problemas para esa sujeción retardada. Aquí tenemos unos dibujos para todos los nuevos faculties, Jenny Koo, y bueno, hay otros dibujos muy bonitos que se han realizado con este equipo. Pero cuando vemos el DCC, las áreas comunes es donde escucho más preguntas, es, vamos a hablar al final en el QA, son los bebés con la placenta. ¿Qué tal si la placenta no está funcionando? O si hay un beneficio, bueno, hay muchos estudios que han demostrado que los bebés pueden tener incluso un neck reducido si reciben esa transfusión. ¿Qué tal los gemelos? Bueno, hay gemelos que comparten placenta y puede haber una transfusión gemelo a gemelo, pero esos bebés también están a alto riesgo. Entonces, realmente tenemos que encontrar la manera de asegurar que estos bebés tengan esa sujeción con los bebés que no tienen esa placenta como los gemelos bicoriónicos. Entonces, los obstetras hemos visto que en el tiempo hemos intercambiado sangre en bebés y es mucho menos común, pero ahora estamos aceptando estos bebés que no son sintomáticos y les puede ir muy bien con esa transfusión. Hay también diferentes habilidades. Aquí no hay capacidades de fototerapia, así que con sangre adicional de pronto podría o no hacer daño en estos bebés. Tenemos que analizar todas esas situaciones. De nuevo, no son las áreas de las que vamos a hablar, pero lo más común en la preocupación es, bueno, es retardar la resucitación en un bebé. ¿Qué pasa con un bebé que necesita resucitación? ¿Cómo equilibrar eso? Bueno, aquí continuamos con el mecanismo de la transfusión. ¿Cómo se mueve la sangre desde la placenta hasta el bebé cuando el bebé está dentro de la madre? ¿Qué pasa allí? Son factores que nos ayudan en la placenta hacia el infante. Entonces, probablemente aquí lo más importante es durante las contracciones. ¿Qué pasa con la placenta? ¿Cómo estamos llevando esa sangre hacia el infante o hacia el bebé? Aquí tenemos las arterias umbilicales, pero hay sangre fluyendo hacia afuera del bebé y también habría un flujo neto de sangre hacia adentro con las venas también. Y hemos hablado sobre esto ya en la derecha superior. A medida que un bebé está empezando a respirar y tiene ese aumento en presión intratorácico, estamos aumentando ese flujo sanguíneo y cómo ingresa a los pulmones, cómo se recibe ese flujo adicional de sangre. Y finalmente, cuando tenemos actividad cardíaca intrínseca, está llevando sangre
hacia la circulación pulmonar. Y hay una transición total y tenemos un infante ya con buen flujo sanguíneo. Y eso es lo que se experimenta. Bueno, los bebés que necesitan resucitación, ¿qué pasa cuando la prioridad del equipo de obstetras o neonatólogos es dar vida a ese bebé lo más pronto posible, llevar oxígeno con todo lo que es importante para estos bebés? ¿Qué pasa con esa distribución normal de la sangre? Bueno, ahora los bebés no solamente están recibiendo menos sangre, pero además necesita esa cantidad adicional de la placenta, pero ahora tiene un efecto negativo. Cuando hay contracciones o hay una sección en cesárea, en Sudamérica vemos más cesáreas que antes. Estamos cortando a través del útero y el útero no está actuando en la placenta. Y vemos esto en estudios que comparan el modo de entrega y no funciona tan bien como una sección o una cesárea. Y en los bebés más pequeños es más común hacer una cesárea debido a las indicaciones de término. ¿Y qué pasa cuando tenemos una cuerda nucal? Entonces, ¿qué está haciendo? Tenemos una vena umbilical de pared gruesa. Ahora tenemos sangre que va o sale del bebé mientras la vena umbilical está funcionando allí. Entonces, vemos con bebés con apnea. Entonces, allí no vamos a tener ese aumento de flujo sanguíneo en esos bebés. Entonces, esto sucede en los bebés pretérmino también. Y por último, tenemos estos casos severos con situaciones con eh, sístole o daños cerebrales. Y aquí, para estos bebés, no hay ningún tipo de solución. Entonces, tenemos que llegar lo más rápido posible. Tenemos casos más difíciles para resucitar también, como la hipovolemia. Aquí vemos que en los bebés no vigorosos, es decir, bebés que tienen ah, unos puntos CRIB o SNAPs más altos, entonces se necesita más resucitación. Y mientras peores estos puntajes, más probable es que se muera o que se tenga IVH. Entonces, no se está aplicando en este caso. Y vemos esto en cada directriz, ya sea la que tenemos en Estados Unidos para obstetras, vemos cordón umbilical, o las directrices de resucitación o SOGC en Canadá, APF en Europa, o en las de los países en vía de desarrollo. Sí, se puede usar DCC, pero está esa palabra. Si el bebé necesita resucitación, o si necesita una ventilación positiva, no se debe hacer. Y por default debemos hacer una sujeción temprana de la cuerda. Entonces sabemos que esto no es bueno para el bebé. La única opción es resucitar mientras está conectado o podemos también exprimir la cuerda, el cordón, perdón. Entonces, quiero hablar de este debate que ha habido en la comunidad de neonatos o neonatólogos por el tema de la sangre, el suministro de sangre que se está recibiendo, la hemoglobina y también tiene su cantidad de oxígeno, las células madre. ¿Eso es lo más importante o es la hemodinámica, tener un ritmo cardíaco estable, saturación, en fin, todo lo que está a la derecha, digamos, de pronto un desvío ductal? Entonces, podemos mejorar las probabilidades de vida para estos bebés y hay uno que causa beneficios adicionales y creo que se piensa de manera diferente. Vamos a ver los datos de animales que pueden contribuir. El modelo animal más grande que hemos visto en la transfusión de placenta es la vaca. Esto es un gran modelo en esa fisiología y hemos escuchado mucho sobre esto. Mañana de pronto el doctor Kessler vamos a escuchar más. Y aquí esta es una oveja. En este caso, vemos que no está ni cerca a lo que es la placenta humana. De hecho, la oveja tiene varias placentas, tiene dos venas umbilicales, dos arterias umbilicales. ¿Y qué pasa con la oveja cuando entra en parto o da a luz? También se rompe ese cordón porque no hay un flujo neto sanguíneo.
Entonces esto afecta la forma en que vemos la hemodinamia desde ese punto de vista. Si vemos algunos de los estudios en ovejas, podemos ver el flujo sanguíneo a través de el cordón umbilical, no hay un cambio neto. Lo que vemos cuando se entrega, estamos hablando dentro de segundos de el flujo carótido y aquí tenemos los cambios en ese flujo sanguíneo pulmonar y sucede instantáneamente y luego se queda estable. La pregunta es si eso es lo que está sucediendo en los bebés cuando estamos comenzando con la fisiología. Cuando miramos los ensayos humanos con monitoreo no invasivo, porque no podemos poner sondeos pequeños en humanos, podemos tener ecos con los bebés, podemos tener monitoreo no invasivo. Y este estudio inicial hecho por Jean Dempsey se publicó el mes pasado, mostró que una línea de tiempo antes de que se haga el pinzado del cordón, podemos ver que hay un aumento del ventricular izquierdo y luego 0.3 minutos sigue aumentando. Esto es un estudio que se hizo en San Diego mientras los bebés estaban conectados con un monitoreo continuo. Cada minuto que estaba conectado el bebé al cordón, subía el volumen de salida. Y luego el estudio que se hizo en Egipto, también similar, mostró que la línea sólida muestra con el pinzado y lo punteado con el, el pinzado posterior. Hay algo diferente que ocurre con los bebés donde hay un aumento en la transfusión de placentaria. Y esto puede aumentar con el tiempo. Parece más así, no es la línea directa, pero básicamente hay un aumento en los primeros 24 horas de vida. Y luego hay otros cambios que se pueden hacer en Europa. Acá se ve el flujo a través de el ducto venoso. Acá esto ocurre durante la inspiración y expiración. No solamente está respirando, la respiración es importante para el flujo sanguíneo, sino que también ayuda a atraer la sangre de la placenta hacia adentro. Es algo que no podemos ver en ciertas glándulas. Cuando vemos, esto es un término donde se hizo un modelamiento con animales, se mostró que en los animales se ve esta transición que se ven estos círculos blancos aquí. No hay una caída en la tasa, el flujo sanguíneo. El reto con este modelo, si lo vemos de cerca, tomó 2 minutos antes de que comenzara cualquier ventilación. Estaban con anestesia y no hubo oportunidad de airear los pulmones. Otro estudio hecho por otro grupo en Australia mostró qué se podía hacer. El mismo tipo de grupo, los animales pretérmino y comenzaron ventilación 45 segundos. Es lo que hacemos como neonatólogos. A veces se puede airear los bebés en 45 segundos y no hay diferencia en tasa sanguínea. Acá hay uno de los autores que trabajaron conmigo, trataron de extrapolar la fisiología animal a un ensayo humano, donde miremos bebés no vigorosos que no están respirando en el nacimiento, están viendo su aireación y vemos que eso puede tener una diferencia en esto brevemente. Estamos viendo el estudio humano, los bebés que no eran vigorosos, que tenían ventilación, comenzaron a ventilar a las 60 segundos de vida. Y el reto era, están llorando después de 18 segundos. Si por favor pueden cerrar el micrófono. Esto tiene un beneficio primario que no puede ser igual si la ventilación ocurre, incluso con bebés donde tenemos un pinzado desde un principio. Un estudio que cambia el proceso de pensamiento es con el
pulso, que puede ser incluso más bajo cuando se hace este cordón retardado. Lo que encontraron en este ensayo es que cuando había 3 minutos de retardo versus menos de un minuto, lo que es interesante es que era muy difícil en los primeros 6 minutos de vida. Hay altas saturaciones, pero hay un flujo sanguíneo que puede ir al corazón con una salida cardíaca menor. Puede haber otras cosas en humanos que cambian la manera en que vemos la fisiología. Luego quería hablar de este es otro modelo animal. Si se está lactando con un animal que no, cuando se hace esto, o sea, se pone anestesia, esto ocurre nuevamente y se vemos 8 veces en este modelo y lo compara con donde no hay un cambio. Y esto fue la razón principal por la cual era difícil hacer esto en humanos. Y cuando vemos esto, y si comienzo a ventilar, no veo fluctuación. Es como si hubiera un retardo. Si no se le está ventilando, está siendo paralizado y no se puede abrir, veo la misma fluctuación. Entonces, la aireación del pulmón nuevamente se ve en humanos. Si se hace, es muy diferente después versus lo que hacemos con los animales. ¿Qué vemos y vemos el estudio en San Diego? Vemos 150 bebés donde hicimos el cordón retardado. Lo que vimos es que aquellos que tenían esto tenían una alta presión en las primeras 12 horas de vida. Y lo que pensamos inicialmente iba a ser algo bueno, una sección donde los bebés no tenían sangre adicional, pero puede ser dañino en los bebés más pequeños que ocurrió en el ensayo más grande. Muchos de ustedes tal vez no lo conocen. Esto es el PREMOT 2, que es un diseño para ver si era seguro. No, lo que vimos es que en los bebés que nacían por vía vaginal tenemos una contracción. Cuando se hace el ordeño del cordón, se envía a través de la vena umbilical, un PVR alto, la sangre pasará a la parte izquierda del corazón. Pueden aumentar aquí y también se hace un ordeño de la arteria umbilical y se tiene una presión en la aorta descendiente, también se combina aquí. Vemos aquellos bebés que tenían mayor riesgo. Los bebés prematuros, 23 a 24 semanas, tenían un mayor riesgo en nuestro estudio y estos bebés con vasos frágiles también desarrollaban mayores problemas. Yo no sé si era por la fluctuación y esto para ver el flujo adicional. Y lo importante es cómo se va a extrapolar los datos de aquí en adelante. Muchos tomaron este ensayo y puede hacerle ordeño al cordón y listo. Eso contribuyó a varios hallazgos, pero creo que es importante que entendamos la fisiología de por qué esto puede ocurrir. ¿Por qué el ordeño del cordón se considera? ¿Por qué no lo hacemos retardado para estos bebés? Primero que todo hay que tener tiempo para tener el mismo volumen sanguíneo con el ordeño igual que se hace con el pinzado retardado. Esto lo hicieron Erickson, Owens y Mercer cuando estudiaron esto, estudiaron la sangre en los bebés, decían hay que medir cuánta sangre queda. Cuando hay 2 minutos hay menos sangre en la placenta, 5 minutos hay muy poca sangre en la placenta y luego con el ordeño del cordón es hasta más. Tenemos una transferencia neta de sangre en el bebé con este ordeño del cordón. Y muchos de ustedes sé que trabajan con parteros. Una de las cosas que dice Judy Mercer
están acostumbrados y nosotros con los obstetras estamos muy cómodos con 30, 60 segundos. What about early cord clamping compared to milking? I get this question a lot. Well, if I can't milk the cord, could Si no podemos hacer ordeño de cordón, vemos que es dañino. ¿Qué pasa con el ordeño temprano? Solamente lo hacemos en comparación en este ensayo grande. Los que hacen con nuestro grupo y otros nunca mostraron ninguna diferencia cuando vemos el ordeño en comparación con el pinzado. Si vemos este cuarto punto, va hacia este. so it doesn't mean that you're necessarily, Y parece que no necesariamente están causando más daño. especially when you've tried to delay for some time. Y creo, y eso especialmente si se hace retardado versus no. No hay un ensayo para esto aún. Cuando vemos el ordeño con los bebés más pequeños, usualmente los bebés pueden tolerar este flujo sanguíneo adicional, principalmente por varias cosas. Tienen una autorregulación cerebral mayor y también pueden tener una alteración pulmonar mayor. Los de 20, 29 semanas pueden respirar con más probabilidades. Tienen otras razones de bajar su resistencia pulmonar vascular y tener su duración pulmonar mayor. Tenemos que seguir estudiándolo y acabamos de terminar el mes pasado reclutando 1,000 bebés en este rango de 28 semanas. Seguimos estudiándolos después de que el estudio se detuvo a ese rango más alto y a 2 años ahora tendremos datos a largo plazo para determinar si es seguro o no el ordeño en esta población mayor. También completamos el mes pasado otro ensayo de ordeño de otros bebés, 35 semanas. Queremos verlo en bebés que no pueden tener este retardo del cordón, del pinzado de cordón. En este estudio pudimos determinar qué bebés no son vigorosos. Solamente pueden imaginarse hablar con cada madre y abordarlos. Dijimos, hagamos aleatorio de todo el hospital a una intervención a la otra por 1 año y luego los cruzaríamos y luego pudimos tener un consentimiento a hablar con los padres después de que ocurre el parto y fue un ensayo cruzado. Lo hicimos una vez, luego capacitamos a otros y lo volvimos a hacer y los seguimos. Los bebés fueron avalados por los obstetras. Por los primeros 50 segundos dijimos, no hagan el pinzado inmediatamente, por lo menos vean los bebés, estimulen los bebés, el tálamo, y si no, en respuesta fueron excluidos y esperamos todos podían tener el pinzado retardado como estándar de cuidado. Si no eran vigorosos, tenemos un ensayo aleatorio para hacer el ordeño del cordón, luego lo pinzábamos, cortábamos y le resucitábamos. Si están en el brazo de control, lo hacemos temprano, y digo temprano porque no se nos dice que hagamos el pinzado inmediatamente, estimular, si no responden, pueden cortar la cuerda y luego seguimos estos bebés para ver su resultado primario. Los únicos que excluimos eran los bebés que no teníamos tener ordeño, que era por ovulación o un cordón que no se podía reducir, se cortaba por la placenta. Esto con gemelos monocoriónicos. Y lo que encontramos fue un resultado primario, la admisión por estos criterios predefinidos mostrados aquí. Podemos ver que en general la diferencia fue significativa. Pueden ver la reducción en cosas para estrés respiratorio, de saturación de oxígeno, pero luego ajustamos por sitio y tuvimos mucha variación. En 23% de la variación era donde había sido el parto del bebé. Si miramos primero el ordeño y luego el pinzado, varios sitios que se ven aquí en azul tenían en reducción A, C, E y E, tenían una tasa menor. Y luego se comenzó primero, se ve que estas tasas de admisión eran mayores. Dependía de dónde habían nacido en términos de cuál era la respuesta con el ordeño del cordón. Tratamos de analizar esto, es un análisis post charla. Tienen que tomar esto con cuidado. Vimos todo el volumen de alta y vemos no hubo diferencia entre los volúmenes altos o bajos. No sabemos la diferencia realmente entre los hospitales.
y pueden ser diferentes los equipos, la población, que probablemente es el mejor factor, puede ser diferente y también muestran que hay variabilidad en cuanto al resultado de la admisión. NICU probablemente no será tan significativo. Entonces, ¿cuáles otros resultados? Tenemos algunos resultados predefinidos. Esto es visto en algo de hipertensión y no hay diferencias en el lado materno. Cuando vimos al nacimiento, la edad gestacional eran similares como se esperarían. Los bebés de ordeño tenían asignado el ordeño y tenían la mayoría de pinzado en menos de 60 segundos. Cuando miramos la resucitación, para mí es uno de los resultados más importantes del estudio, es que redujimos la necesidad de resucitación, sea con oxígeno, suplemento, CPAP, ventilación. Todo se redujo con el ordeño versus el pinzado. Este tema de dar sangre apenas nace el bebé. Cuando vemos los resultados categóricos, hay una necesidad de hipotermia terapéutica, se redujo esto en la mitad y similar, también se redujo la encefalopatía isquémica hipóxica moderada severa. Y algo dañino que nos preocupaba, esto a la primera diapositiva, es que no hay diferencia en la fototerapia entre los dos grupos que eran idénticos. Cuando miramos la hemoglobina, como se esperarían al hacer un ordeño del cordón, era más alto y como también esperaría yo, sería con el ordeño y también no por una diferencia clínica grande y lo mismo con los resultados que también eran similares. Esto nuevamente es otro resumen de las diferencias que encontramos y nuevamente puedo hacer estas diapositivas que estén disponibles para ustedes viendo las diferencias entre los dos grupos. Esto es otro estudio hemodinámico que no se ha publicado, también se ha presentado para revisión, pero hicimos ecocardiografía en 200 bebés para ver si había diferencias en mediciones del flujo sanguíneo sistémico similar a lo que hicimos en los bebés pretérmino y nuevamente encontramos hallazgos similares si estamos ordeñando el cordón versus el prisado temprano. Esto apoya la idea de que probablemente están teniendo más volumen sanguíneo, la hemoglobina es una medida, eco es otra. ¿Por qué es importante el volumen sanguíneo aquí? Es importante en este grupo en estos bebés, porque un bebé no vigoroso también, como se ve en Dr. Grinderkamp, si tienen Apgars bajos de menos de 5, su volumen sanguíneo es menor que los bebés que son más saludables. Y esto es en nacimiento vaginal. También bebés con cordones ajustados. Entre más comprimido está, estos son los bebés que probablemente se benefician más de la sangre adicional. Esto es lo que se lleva de el ordeño de cordón. Es bastante factible. Vimos un tamaño de muestra bastante grande, no vimos daño. No puedo hacer una recomendación, pero creo que probablemente es el estudio más grande que va a mostrar que esto de hecho es seguro para estos bebés que están a término, casi a término. Con base en las recomendaciones actuales, no tenemos ninguna recomendación para bebés no vigorosos. Tenemos la única recomendación con el ordeño es que no se debe hacer si está a menos de 28 semanas y sí se podría, aunque esto fue incluso de publicar los datos, sí se puede hacer el pinzado retardado en 28 a 33 semanas y luego tenemos el grupo de más de 34. No hay recomendación para bebés no vigorosos o vigorosos, pero tal vez se puede utilizar el ordeño en este potencial caso. Además, por venir brevemente, quiero que vean, esto es el segmento del cordón donde se hace un corte, lo vemos en el video, pero podemos ver, se hace el trabajo líder. Y esto ha sido algo que se puede ver aumentando. Esto podemos ver cómo podemos ver diferentes títulos aquí. Esto en comparación, sí, por favor, pueden cerrar los micrófonos. Esto con Ryan Adams se mostró en Wisconsin, donde el cordón intacto tiene más volumen en comparación con cortar en un segmento único. No sé si es mejor. Esto es un grupo en Turquía que mostró valores de hemoglobina con el ordeñado que también está ocurriendo donde está conectado versus cortarlo.
esto también es en bebés más saludables y hay un estudio que ocurre en China. Acabo de contactar a este autor. Estamos mirando más de 1.200 bebés de menos de 32 semanas. Entonces se puede ver mientras está conectado el cordón, se corta y se hace el ordeño y luego se hace un pinzado retardado. Tienen 800 bebés hasta el momento y ya pasaron su comité de monitoreo. Vemos cómo va esto, pero eso será probablemente el siguiente punto para ver esto. Estamos viendo el caso de este estudio en particular. Y luego la última parte, tengo 10 minutos más. 5, bueno. Voy a reproducir este video. Esto es resucitación con un cordón intacto, un bebé de 29 semanas conectado al cordón acá por una cesárea. Pueden ver otro con una pequeña máscara sobre este bebé y este bebé no necesita resucitación. Ya está, estamos viendo que está vigoroso el bebé, pero está obteniendo CPAP y la idea es que si se puede airear estos pulmones mientras el cordón está conectado, se te da un mejor resultado. Habrá mejor flujo sanguíneo al inflar el pulmón versus poner la sangre. Esto fue un retardo de 60 segundos con CPAP intacto. Y somos una de las primeras personas de estudiar esto, pero habría dado muchos estudios que se han hecho. El grupo en Inglaterra, 270 bebés, se ha habido estudios en Italia, Irlanda, China, Nueva Zelanda, todos comparándolos, dando algo de apoyo con un pinzado retardado con CPAP versus el pinzado temprano o con el ordeño de cordón. Ninguno de los estudios ha mostrado ninguna diferencia en el resultado, todos eran iguales. Hay 3 ensayos que están estando y hay 200 bebés para completar el final de 900. Y lo vemos con una demora después con CPAP. Y podemos ver el ensayo ABC2 se hizo el mes pasado. Como felicitaciones a nuestros colegas holandeses, les está yendo muy bien con su estudio y tenemos resultados para eso el año entrante. Y luego el ensayo PCI de Italia está comparando el ordeño con un retardo de 3 minutos. Tenemos que ver si estos estudios van a mostrar algún beneficio en comparación con este grupo de control de pinzado retardado. Y la razón por la que tenemos que ver es que hay una diferencia, es que no creo que el tener un CPAP para un bebé en el cordón sea nada mejor que dejando al bebé estimulándolo. Cuando miramos el estudio que nos mostró una diferencia, hicimos un registro de video de todos los bebés, como mostré el video, y vimos cuándo comenzaron a respirar. Y si miramos la línea azul con los bebés que tenían estimulación y la línea roja tenía CPAP, vemos que la mayoría de los bebés a 20 segundos, la mitad de ellos estaba respirando. En 40 segundos eran 70% y luego no fue sino hasta que se llegó a 60 segundos el 90% de estos bebés comenzaron a respirar, y creo que es muy importante cuando se compara la resucitación o CPAP, se tiene que asegurar que se compara con un retardo de 60 segundos con estimulación para que aireen sus pulmones los bebés. Otro estudio importante que apoya esto no es un ensayo aleatorio, pero todos los bebés y aquellos que no estaban incluidos en el estudio no eran vigorosos, pero la mitad de ellos tienen algo de estimulación mientras estaban conectados con el cordón y la otra mitad tenían que estimularlos. Y la línea azul, los bebés que estaban siendo estimulados mientras estaba haciendo, tenemos alta tasa de respiración menos PPB y una menor incidencia de APGAR al primer minuto. Así que lo mejor que pudimos hacer para los bebés quienes no respiraban era no solamente la pinza en un principio, sé que me puedo meter en problemas. Lo mejor que podemos hacer es estimularles y por lo menos tratar de estimularles por los primeros 30 segundos. Si empiezan a respirar, tendremos un mejor bebé que no necesitará tanta resucitación. Creo que hay varios estudios que nos han mostrado eso ya y eso probablemente es el primer mejor paso para esto. Si yo tengo una cama de esas, no me importa una estimulación, lo puedo hacer en mi hospital. Esto es lo que tenemos que manejar. Tenemos 2 obstetras y en un técnico de la sala de cirugía tenemos muy pequeño espacio para hacer resucitación. Si hacemos nacimiento vaginal en Estados Unidos, las madres, el ginecobstetra hace el parto, el bebé. Aquí vemos dónde pueden estar todos y tengo solamente un poco de espacio para hacer resucitación. Entonces, el reto es
El pinzado retardado puede ocurrir aquí lo vemos en estos bebés, pero tenemos tantos retos, el cordón puede ser muy corto, si vamos mucho más tiempo, como el grupo que tenemos acá, 5 minutos y medio de pinzado biológico. Mi problema es que no puedo monitorear al bebé, no tengo un pulso, puedo ajustar mi presión, pero estuve 20 años aprendiendo de buena resucitación y ahora no lo estoy haciendo porque estoy tratando de darle a un bebé CPAP o ventilación mientras están conectados con el cordón. Y nuevamente, estos bebés necesitan resucitación. ¿Puedo estimular a algunos de estos bebés para que hagan una transición por sí solos? Entonces, los puntos para llevarse, tengo 2 diapositivas más con resucitación con un cordón intacto. Es que debe recordar, ningún estudio muestra superioridad sobre el pinzado retardado. La mayoría de los bebés responderán a la estimulación y que necesitamos buena evidencia antes de comprar estas camas súper elegantes y mejorar nuestros hospitales para mostrar que realmente sí sea superior. Mi algoritmo, esto soy yo, no es una recomendación de OCOR. El ordeño y el pisado se contradicen si hay una emulsión del cordón. No hay ninguna opción. Incluso en un bebé pretérmino no vigoroso lo estimulo por 30, 45 segundos. Si ese bebé le va bien, puedo hacer un retardo. Si el cordón empieza a, a desconectarse, puedo hacerlo. Sé que en comparación con el pinzado temprano no tengo un riesgo mayor. Recuerden, los bebés que nacen por cesárea no tienen la sangre igual que en nacimiento vaginal. Hay diferentes grupos y subgrupos, incluso en nuestro propio estudio. Para los bebés término, creo que el ordeño probablemente da algo de beneficio en los bebés que no son vigorosos. Nuevamente, un estudio hasta la fecha, pero fue un RCT muy grande. Creo que en los siguientes años, si estamos estudiando esto aún en nuestro propio hospital, podemos utilizar resucitación con un cordón intacto en un pretérmino no vigoroso. ¿Hay manera de hacerlo? Yo he intentado estudiando los bebés a término y es muy difícil porque no se puede predecir quién es no vigoroso y tratar de hacer investigación. Allí es retador, pero tal vez tengamos más datos para comenzar a hacerlo, pero yo esperaría esa información. Esto es mi algoritmo por cómo manejo estos bebés con base en su edad gestacional. Esta es mi última diapositiva. Brevemente, quiero decirles gracias a nuestros anfitriones por tenernos. Hemos tenido una maravillosa reunión hasta el momento. Es mi última charla, pero definitivamente quiero agradecer a los ilustradores que nos han ayudado con los dibujos y a mi mentor, Dr. Feiner, y todos las colaboraciones. Una de las bellezas de hacer los ensayos multicéntricos. Tenemos todos los neonatólogos con los que nos asociamos y mi visión, y le dije a Carlos, es tal vez haya manera de hacer un estudio aquí en Sudamérica igualmente y realmente hacer una red de investigación global. Gracias y por verla y estamos ahora esperando la sesión de preguntas y respuestas. Thank you so much, Dr. Katiria. And now we will continue with Gracias, doctor. Vamos a seguir ahora con la última conferencia de la mañana.